Buenas noches. Nos encontramos desarrollando el producto académico número 2 del curso Intervención en Salud Pública, Género, Sexualidad y Violencia Estructural. Hoy nos encontramos con el señor Key Bravo, el cual nos va a mostrar su punto de vista sobre el tema a tratar. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué entiendes tú por educación sexual integral? Bueno, así con todos. Supongo que me preguntas prácticamente por lo que es la ESI. Y porque de término suena muy bonito decir que no quisiera tener una educación sexual integral o que a sus hijos le den una educación sexual integral. Pero entiendo que la pregunta va a lo que se está tratando de impartir en la educación pública privada a nivel general, no solo en Perú, sino a nivel general, sobre lo que se quiere educar sobre bajo el término educación sexual integral. Y básicamente lo que entiendo es la educación sexual basada en el enfoque de género. Y el enfoque de género, digamos, plantea que como punto rector para una educación sexual es la autopercepción como única fórmula que valida la sexualidad de las personas. Entonces, yo no tengo ningún problema en que las personas se puedan autopercibir como quieran, pero no es la única forma en la que uno puede plantear una ideología. Y aparte de que los sustentos de esta ideología no se pueden corroborar de una forma, digamos, más objetiva con la realidad o con las cosas que pueden ser evidentes, ¿no? Entonces, eso deja un poco en contra, siendo lo suficientemente accesible para entender o para tratar de entender, porque hay muchas personas que están a favor de ella y que creen que se puede desarrollar, pero no comparto ese punto de vista y tampoco creo que, tampoco estoy tratando de imponer mi punto de vista, sino simplemente no discrepo de ello, ¿no? Entonces, una educación basada solo en la autopercepción no es lo único que puede existir y tampoco tiene una comprobación objetiva de la realidad, porque va más allá de la parte real y está más enfocado a un punto de la percepción, que es un tema más psicológico mental. Bien. Entonces, en base a ese punto de vista que tienes, ¿consideras que sería adecuado que se enseñe bajo esa forma que tú entiendes la educación sexual integral en los colegios? ¿Y cuál crees tú que serían las consecuencias de enseñarlo en los colegios? No estoy de acuerdo que se enseñe en los colegios porque, digamos, hay una frase que dice, corrige a los niños o educa bien a los niños y no tendrás que corregir a los adultos. No tanto a la parte moral de la frase, sino el hecho de que todo ser humano está en un proceso de formación. Entonces, cuando uno ingresa a una carrera universitaria, técnica, lo que sea, tiene un proceso de formación de lo que después, al terminar ese periodo, uno va a salir con unas bases y unos principios que forman parte, en este caso, de su parte profesional. En este caso, la sexualidad es una parte del desarrollo del ser humano, es un complemento de la vida, y si tú tienes un enfoque con ciertos principios de que varones y mujeres somos iguales, digamos, en esencia, claro que somos iguales como seres humanos, pero biológicamente y la parte objetiva, no somos iguales, ¿no? Varones y mujeres somos complementarios en un punto de vista más naturalista, se podría decir. Yo no estoy de acuerdo en que a los niños y adolescentes se les instruya o se les quiera influir con ideas, eh, sobre todo, que no son acordes a la naturaleza o no son acordes a la parte objetiva de la realidad, porque son un tema más psíquico y sobre todo que el tema de la sexualidad lo debería tener o tienen, pues, en principio, los padres de familia. Ellos son quienes determinan en qué momento, bajo qué circunstancias y bajo qué criterios uno considera lo más apto para orientar a sus hijos sobre ese tema en particular. Entonces, ponerlo como medida obligatoria, la ESI, para colegios públicos, privados, religiosos, no religiosos, es como una imposición
como, como tratar de validar a la fuerza algo que quiero promover porque no sé por qué, ¿no? Si está como política de Estado, algo habrá que quieran promover, no porque sí tampoco, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con una norma porque sí, porque está de moda, porque todos los países lo hacen. No, no, tiene que haber un fundamento, un motivo, y pues eso está más allá tal vez de la conversación en este momento, pero no estoy de acuerdo en que se imponga de manera obligatoria y tampoco se debería de enseñar. En la parte uno averiguando en internet, busca los manuales de la ESI de lo que se pretende enseñar y entre algunas de sus prácticas está, por ejemplo, para que los niños puedan disminuir la violencia contra la mujer, a los varones se les viste, niños varones se les viste de mujeres, para que puedan de autoconstruirse o experimentar o explorar su sexualidad bajo este tipo de juegos, entre comillas, ¿no? Si tú a un niño le empiezas a instruir con este tipo de cosas en su adultez, él lo va a ver normal y como tú formas un ciudadano. Entonces, en esa normalidad todos son iguales, parejas homosexuales, y que no tengo ningún problema igual con ellos, ¿no? Esos son sus criterios particulares, pero si tú formas a niños desde pequeños con esa idea, pues el resultado va a ser una proliferación de ideas y conceptos que están muy generalizados. Entonces, no. Bombardean desde pequeños, destruyen todo lo que es concepto, por ejemplo, en el caso de la familia, y, y como adulto, pues ya no hay respeto a eso, ¿no? Se pierde totalmente el criterio o cierto criterio. Bien, ha sido bastante explicativo tus razones de tu punto de vista. Agradecemos poder brindarnos este pequeño espacio para poder conocer un poco más sobre la educación sexual integral. Entonces, muchas gracias. Gracias también con todos. Buenas noches, señorita Sonia. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a iniciar preguntándole, ¿qué es lo que usted entiende por educación sexual integral? ¿Qué tal? Buenas noches, Williams. Para mí, la educación integral sexual es aprender tanto de nuestro cuerpo, nuestras emociones, cómo también nos podemos relacionar con los demás. Y esta relación debe darse de manera respetuosa y de manera segura. También incluiría cómo nos cuidamos y a la vez tomamos decisiones responsables sobre nuestra sexualidad. ¿Consideras que esta educación sexual debería brindarse o seguir brindándose en los colegios? Claro, yo considero que sí. Obviamente que se le debe de capacitar a los docentes para que se dé de una manera correcta, asimismo con el consentimiento de sus padres. Y esto parte de una concientización primero con los padres, a mi manera o a mi punto de ver, y posteriormente esto ya puede ser comunicado por medio de diferentes clases a los alumnos, ¿no? Asimismo, ello va a permitir. O sea, para mí tendrían consecuencias importantes, como por ejemplo, al conocer los adolescentes, se reduciría, por ejemplo, los embarazos adolescentes con esta educación integral sexual que se les busca dar, ¿no? Porque investigando un poco, hay muchos estudios que lanzan porcentajes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que 60% de la población estudiantil ha presentado menos probabilidad de reportar embarazos adolescentes en comparación con quienes no recibirían esta educación sexual formal, ¿no? Es decir, puesto que los maestros bien capacitados son parte de la educación de los estudiantes. Asimismo, los jóvenes que reciben educación sexual integral, por ejemplo, demoran en iniciar su vida sexual,
lo cual también contribuye a evitar embarazos no planificados. Entonces, es muy provechoso ya que permite que estos adolescentes no busquen cualquier información, no le pidan consejos o no se pidan consejos entre ellos que de repente no tienen el conocimiento exacto y con la madurez correcta, como si lo tendrían los maestros, ¿no? Asimismo, va a preparar a los jóvenes para que se enfrenten a la vida. Educar evita unos tabúes, algunos mitos y como te estaba comentando, ¿no? Que se pregunten entre ellos la desinformación. Y a su vez ello va a permitir que los estudiantes puedan tomar decisiones responsables en su vida adulta. Entonces, el respeto es parte fundamental. Asimismo, el consentimiento, ¿no? Preguntar, saber qué es lo que ellos quieren, porque tal vez en la adolescencia inicia el enamoramiento, ¿no? Las adolescentes se ven forzadas de repente por la masa, por sus compañeros, por el enamorado, y su consentimiento no es total porque hay una plena desinformación. Entonces, al estar o al tener información correcta, eso también permite que su consentimiento sea un sí verdadero. No, creo que sí. No se sientan presionadas a tomar decisiones que posteriormente puedan tener consecuencias negativas para sus vidas. Básicamente ello, William, de repente tienes otra pregunta. Bien, sí, solamente algo corto de repente que puedas tú decirnos, ¿cuál crees que deba ser el rol de los padres? Es decir, solo informativo, de consulta, o también deben tener la capacidad de ellos decidir si se les brinda educación sexual a sus hijos o no. Yo considero que las familias, en este caso los padres, son los llamados a informar a los adolescentes, pero ¿qué pasa? Que muchas veces en sus casas, como ya lo mencionaba antes, ¿no? Hay tabúes, no se sabe cómo abordar estos temas, hay mitos, se piensa que de repente por abordar este tema ya los jóvenes van a iniciar su actividad sexual a temprana edad, pero el no decirles nada hace que ellos supongan, hace que ellos se cuestionen muchas cosas o busquen en sitios que no tienen fuentes confiables. Entonces, los padres son los primeros, a mi punto de vista, en ser capacitados también por personal idóneo, como por ejemplo pueden ser los psicólogos, los maestros. Ellos son los primeros en ser deberían ser los primeros en ser concientizados por personal. El personal de la salud, por ejemplo, también tenemos enfermeras que hablan sobre estos temas en los colegios y pues sí, deberían de capacitar a los padres, ¿no? Y que ellos también de repente, si no saben cómo abordar el tema, puedan preguntar, sentirse libres de preguntar al docente. Y estos docentes, como ya también hablábamos hace poco, deberían ser muy bien capacitados por personal de la salud. De la salud se deberían de brindar estos temas y se evitarían muchos embarazos adolescentes, que es el primer tópico que creo yo debería abordar esta educación sexual integral, porque muchos adolescentes tienen sueños, tienen metas y a veces se tienen que ralentizar un poco por la llegada tal vez de un bebé. Ellos no están preparadas para la llegada de un bebé. Muchas se convierten en madres solteras, sobre todo las adolescentes. Entonces, ¿cómo queda, no? ¿Cómo queda su proyecto de vida? Para mí es muy importante que se toque estos temas en la educación sexual integral. Bien, Sonia, muchas gracias por compartirnos tu punto de vista. Listo, Williams. Muchas gracias por la invitación.